Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Gloria a Dios, tenemos ya aquí al Padre Álvaro Delgado con su programa del día de hoy, martes, y bueno, le damos gracias a Dios por él. Entonces vamos a darle seguimiento pues a su programa que usted tiene. Bienvenido, Padre, se encuentra por allí. Aquí estoy, ¿me oyen? Mire, gracias, Padre, por estar aquí nuevamente. Mire, por aquí un poquito retrasados, pero tome su tiempo. Muchas gracias. Y bueno, le recuerdo también, por aquí estamos en campaña, cuando usted guste también, apoyar. Y pues gracias nuevamente por estar aquí, cuando usted guste. Ok, sí, aquí estamos de nuevo, gracias a Dios, amando a la vida, amando a la vida. ¿Me pueden oír? Sí, adelante, lo escuchamos. Ok, muy bien. Bueno, nosotros hoy día, corriendo de un quehacer a otro, el hombre moderno muchas veces hoy día no sabe ni quién es, ni por qué hace lo que hace. Después, muchas veces, después de una actividad frenética, encuentra su corazón el hombre moderno vacío y confuso. Pues la buena nueva es que podemos empezar a llenar ese vacío con un examen de la vida de Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, una mística, gran reformadora de la Orden del Carmelo, que vivió en el siglo XVI en España, y España le reconoce como su santa patrona. En la Iglesia nosotros celebramos su fiesta hace 11 días, celebramos su fiesta el 15 de octubre. Bueno, Santa Teresa, sí, para los que quieren saber un poquito más de ella, y los que quizás también recordar los que conocen de la vida de ella tuvo experiencias místicas de las más profundas y sublimes, pero al mismo tiempo fue una mujer con los pies plantados firmemente en la tierra. ¿Sí? Era fundadora de las Carmelitas Descalzas, constructora y administradora de muchos conventos, y en su vida entonces se manifestó una extraordinaria armonía entre Marta, ¿sí? Marta, la mujer de hospitalidad del Evangelio de San Lucas, y María, la mujer contemplativa a los pies de Jesús, en ese escenario tan hermoso del Evangelio de San Lucas, que Marta está haciendo los quehaceres y María está al pie contemplando las palabras de Jesús a sus pies. Entonces, Santa Teresa sería una gran armonía extraordinaria entre Marta la activa, y María la contemplativa. Bueno, un autor sobre la vida de Santa Teresa, se llama Marcel Auclair, él escribe la vida de Santa Teresa de Jesús, que ella pasa las noches escribiendo cartas y libros, los días gobernando, animando, sosteniendo, combatiendo. Pero una vez hecho todo esto, está convencida que mejor negociar es callar, y hablar con Dios. Obrar en suma con tanta energía como si no estuviera rezando, y orando con tanto empeño como si no estuviera obrando. Entonces, obrando en suma con tanta energía como si no estuviera rezando, y orando con tanto empeño como si no estuviera obrando. Marta y María unidas siempre. Eso es la tierra, la realidad visible, lo natural y lo sobrenatural se conjugan en ella en admirable equilibrio. Por eso cuando habla de la salud de su alma, emplea una expresión adecuada. Palabras del autor de la vida, palabras de un autor de una autobiografía de Santa Teresa de Ávila, Marcel Auclair. Bueno, Santa Teresa ya gozó de visiones y experiencias de contacto íntimo con nuestro Señor Jesús. Experiencias espirituales que no se pueden describir en palabras. Al mismo tiempo, su contemplación la llevaba a encontrar a Dios en los quehaceres más simples de la vida.
Su contemplación la llevaba a encontrar a Dios en lo más simple de la vida, barriendo un piso, cocinando con un sartén en mano, o dando órdenes de construcción en un nuevo convento. Y decía Santa Teresa, hijas mías, no tengamos pena cuando la obediencia nos emplea en cosas exteriores, o si en la cocina entienden que el Señor anda entre los pucheros. Hijas mías, no tengamos pena cuando la obediencia nos emplea en cosas exteriores, y si en la cocina entiendan que el Señor anda entre los pucheros. Qué palabras tan prácticas, palabras de gran sabiduría. Y para ella, para Santa Teresa, los humildes eran los más santos. Los humildes eran para ella los más santos, los más favorecidos del Señor, superando para ella los que experimentaban grandes visiones de contemplación. Entonces, cuando surgió oposición en Ávila, sus esfuerzos en favor de la reforma de las carmelitas, Santa Teresa conquistó los corazones de la gente con su actitud de humildad y obediencia. Entonces escribe Auclair, cuando a causa de su vivo temperamento hería a alguna de sus hijas con un reproche o se le escapaba una ironía, se postraba a sus pies y le pedía perdón. Bueno, Santa Teresa, sabemos de una colección de obras clásicas con un sinnúmero de creyentes a través de los tiempos han ponderado en búsqueda de la perfección espiritual. Entre ellos, autora de Camino de la Perfección, El Castillo Interior, libro de su vida. Y en su doctrina espiritual, Santa Teresa enseña la necesidad del conocimiento propio, lo primordial. Conocimiento propio del pecador. ¿Sí? Lo primordial, la base primordial. Conocerse la persona como pecador para llegar a la unión con Dios. Entonces, en estos tiempos modernos, cuando pocas personas examinan sus vidas, cuando pocos examinan sus vidas interiores, por estar enfrascados en un activismo desbocado, los consejos de Santa Teresa son muy apropiados, más apropiados que nunca. Bueno, aunque Santa Teresa fue una gran líder que inspiraba y guiaba con su ejemplo de sabiduría, esta humilde santa nunca desobedeció. Nunca desobedeció ni a los superiores de su orden religiosa, ni la orden de los líderes de la iglesia. Sí, a todas las órdenes que le daban con paciencia e ecuanimidad. Fueran esas órdenes lógicas o desaconsejadas, decía Santa Teresa. A la que le falta el voto de obediencia, nunca llegará a ser, la que le falta el voto de obediencia nunca será a ser contemplativa y aún buena activa. No hay camino que más pronto lleve a la suma perfección que el de la obediencia. Eso lo decía Santa Teresa de Ávila. Viviendo nosotros hoy día en un mundo donde la obediencia parece estar fuera de moda, ¿sí? El ser rebelde, el no hacer lo que uno quiera, el desafiar a los que están en autoridad. En este mundo donde se falta tanta obediencia, el ejemplo de Santa Teresa verdaderamente resplandece y es una gran instrucción para nosotros de ser obedientes, estemos donde estemos, ser obedientes con la iglesia, ser obedientes con las enseñanzas que vienen de lo alto. Bueno, Santa Teresa ya vivió la época de los conquistadores españoles cuya ambición era ganar gloria para ellos mismos y para su patria, adquiriendo tierras en el Nuevo Mundo y enriqueciéndose con el oro de esas tierras, las tierras del Nuevo Mundo. Bueno, los 7 hermanos de Teresa se fueron a ultramar con esas ambiciones. Y de jovencita, su mundo para ella parecía no tener límites, ¿sí? Todos alababan a Santa Teresa por su belleza, su inteligencia, su gracia social, por sus habilidades en el ajedrez, sus habilidades en la escritura y hasta montando a caballo.
Pero ella, en ese ambiente, descubrió la importancia de la humildad. Descubrió la importancia de la humildad y se dedicó a la vida espiritual. Entonces dice el autor Auclair, y es que esta alma aventurera, ha descubierto un mundo ilimitado, más vasto y más rico que las tierras de ultramar y más difícil de conquistar, su mundo interior. En esas palabras. Y es que esta alma aventurera ha descubierto un mundo ilimitado, más vasto y más rico que las tierras de ultramar y más difícil de conquistar, su mundo interior. Bueno, la conquista de su mundo interior para Santa Teresita de Ávila le trajo angustias, dolores, tormentos y persecuciones que hubieran podido quebrantar a personas más débiles. De monja joven, casi se muere por las disciplinas tan extremas que ella impuso sobre su cuerpo. Cuando comenzó a recibir favores espirituales del Señor, ¿sí? Habiendo rechazado las vanidades que envolvían a muchas de sus compañeras en un convento que había relajado su regla primitiva, sus colegas se burlaban de ella, ¿sí? Se burlaban de ella, de que ella pretendía ser santa, ¿sí? Ellas están sumergidas en vanidades, Santa Teresa todo empeño a la santidad, entonces que se burlaban de ella, de que pretendía ser santa. Y es más, sacerdotes y teólogos que oyeron de sus extasis, sus experiencias de extasis, oyendo de su extasis y sus arrobamientos, sospechaban, sacerdotes y teólogos del día sospechaban que esas experiencias espirituales eran obra del maligno. ¿Sí? Entonces, sufrió mucha persecución esta santa. Bueno, entonces estas acusaciones afligieron profundamente a Santa Teresa. Escribe Auclair. Él dice, Teresa quedó tan atemorizada por esos teólogos, tan espantada por la idea de una posible posible intervención demoníaca, que no encontraba palabras para disculparse por las gracias que recibía del Señor. Repetir, Teresa quedó tan atemorizada por esos teólogos, tan espantada por la idea de una posible intervención demoníaca, que no encontraba palabras para disculparse por las gracias que recibía del Señor. Esto es para explicar, eran los tiempos de la Inquisición, cuando cualquier palabra o gesto se podía interpretar como herejía. Había mucha confusión sobre qué era real y falso en esos tiempos. Mucha confusión sobre qué era real y falso en la vida espiritual, tomando en cuenta que en esos tiempos una mística famosa, había causado escándalo por toda España, después de haber admitido que había hecho un pacto con el diablo. La mística famosa que había engañado a muchas personas, había admitido que había hecho un pacto con el diablo. La mística, póngase a pensar, qué escándalo tan grande. Entonces, en ese ambiente de sospecha, los oficiales de la Inquisición, que investigaban cualquier posible herejía dentro de la iglesia, especialmente por parte de líderes religiosos, personas en conventos, sacerdotes, etcétera, teólogos. Entonces, ese ambiente de sospecha, los oficiales de la Inquisición se pusieron a buscar, a investigar, a ver si había herejías, en el libro de mi vida, la obra clásica de Santa Teresa. Bueno, a Santa Teresa se le multiplicaron, sin embargo, a pesar de esa persecución, todas estas dudas, se le multiplicaron las visiones místicas. Su corazón se llenaba del amor, su corazón se llenaba del amor irresistible de Dios, un amor tan profundo que le causaba dolor
que le causaba dolor cuando salía de su éxtasis para seguir viviendo en el mundo. Si salía del éxtasis, tenía que volver otra vez al mundo, le causaba dolor. Tenía que partir de ese mundo místico, éxtasis que ella conocía. Y así en esas experiencias místicas descubrió lo que se llama la transverberación. Se experimentó la transverberación. Transverberación. ¿Qué es eso? La gracia suprema que se vio varias veces. Y lo describe así, que veía en las manos de un ángel, un dardo de oro largo. Veía en las manos de un ángel un dardo de oro largo. Al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Me parecía las llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. ¿Sí? Entonces un ángel, ¿sí? Que podemos decir, penetrar su corazón con un dardo de oro largo. Repetir, ella hacía, en las manos de un ángel, un dardo de oro largo. Al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Eso me parecía, las llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Palabras de Santa Teresa. Bueno, entonces ella, habiendo pasado por calumnias y pruebas, se preparó para actuar en el mundo, luchando por muchos años para reformar a las carmelitas que habían relajado su estilo de vida, muchas que se han entrado a la vida fácil del convento. Y se puso entonces a reformar las carmelitas y fundar nuevos conventos. Y se enfrentó a la mayoría de los conventos que seguían una regla mitigada, una regla más fácil, de poca disciplina espiritual, conventos donde vivían con mucho gusto, ¿sí? Un gusto muy ameno. Entonces su reforma fue como una revolución. Que se resistía hasta con la violencia. ¿Sí? Era como una revolución su reforma, se resistía hasta el punto de violencia. Pero Teresa puso toda su fe en Dios, y dio la batalla. Con una fuerza que nacía de lo más profundo de su corazón. Auclair, el autor, escribe que sin el ejercicio ascético y de meditación, su natural impetuoso solo hubiese sido turbulencia y desorden. Dijo, el ejercicio es ascético, que sin el ejercicio ascético y de meditación, su natural impetuoso solo hubiese sido turbulencia y desorden. Pero eso va a probar al mundo que la contemplación es la más poderosa palanca de la acción. Palabras del autor de la vida de Teresa. Que Teresa va a probar al mundo que la contemplación es la más poderosa palanca de la acción. Tan importante estar a los pies de Jesús, como María en el Evangelio lo mostró en su vida concreta, su vida espiritual, Santa Teresa de Ávila. ¿Sí? El estar a los pies de Jesús inspiró toda su acción, lo que experimentó en contemplación, en oración, lo puso en efecto. Entonces, lo puso en efecto para poder llevar a cabo esas obras de tanta acción, de tanto movimiento. ¿Sí? Y Teresa fue dotada de la gracia del matrimonio espiritual con Dios. ¿Sí? El cumbre de la unión con Dios. ¿Sí? El matrimonio espiritual con Dios. Y podía decir entonces que todo es nada. Puede decir que entonces que todo es nada en comparación al amor del Altísimo. Que todo es nada en comparación con el amor del Altísimo. Entonces escribe Auclair. Vía la realidad de la omnipresencia divina en medio de una intimidad tan estrecha con Jesús que no tenía consejero más cercano, más consolador, más eficaz, amigo más amable. Dios en todo, Dios en todos. Había habido la aventura más grande, porque no hay otra comparable a la aventura del alma. Se van a repetir esas palabras tan profundas. Es la realidad de la omnipresencia divina en medio de una intimidad tan estrecha con Jesús, que no tiene consejero más cercano, consolador,
más eficaz, amigo más amable, Dios en todo, Dios en todos. Había vivido la aventura más grande, porque no hay otra comparable a la aventura del alma. Entonces le pedimos a Santa Teresa de Ávila, celebramos su fiesta hace 11 días, que sea por nosotros, para que nosotros podamos saber, tener la disciplina de hacer tiempo para el Señor, tiempo de oración, tiempo para recargar nuestras pilas, para poder llevar a cabo la misión que Él tiene para nosotros en nuestra vida activa en el mundo. Bueno, entonces, eso es algo de la vida de Santa Teresa. Ahora quiero hablar algo de Scott Hahn. Santa Teresa fue católica, escribió los tesoros de su fe católica desde niña. Nació católica. Scott Hahn, del mundo americano católico, él al contrario fue se convirtió de los hermanos separados a ser católico. Entonces, Scott Hahn, los que han oído algo de él, gran defensor de la fe católica. Entonces él cuenta que antes de convertirse al catolicismo, él había estudiado los orígenes del cristianismo, ¿sí? Y esto lo llevó por curiosidad, a atender una misa católica, aún siendo protestante. Bendiciones. Entonces él dice que entró lleno de dudas, Ajá. lleno de dudas y temor. Como ministro protestante, él entendía que la misa es el peor sacrilegio. La misa para él era el peor sacrilegio que un ser humano puede cometer. Él tenía entendido Calle 8. que era un ritual donde se sacrificaba a Jesús de nuevo. Los católicos eran heréticos de la peor manera. Entonces él como protestante se enfocaba en ¿qué? La celebración de la palabra en sus servicios, nada de Eucaristía. Pero entonces está en esa misa. Y al escuchar la misa se asombró, se maravilló. Oyó por ahí una palabra tomada de Isaías, profeta Isaías, otra de los Salmos, otra de San Pablo, y descubrió que la misa estaba empapada, que la misa estaba empapada con palabras de las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando el sacerdote pronuncia las palabras de consagración y eleva la hostia consagrada al aire, el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, se desvanecieron sus dudas, desaparecieron sus dudas. Y dice Scott Hahn que surgió una oración dentro de su corazón. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, esto es verdaderamente tú. Señor mío y Dios mío, esto es verdaderamente tú. Entonces Scott Hahn pudo ver la palabra de Dios que nosotros proclamamos como familia de Dios en cada misa, nos prepara ¿para qué? Para recibir a Jesucristo. Recibir a Jesucristo que está realmente presente en la Santa Eucaristía. Y ese encuentro con el Dios, Hijo de Dios, el Dios viviente, es el punto culminante, de todo lo que oímos en las Escrituras. Y el punto culminante de nuestra jornada espiritual. Pues seguro, si solo escucharíamos las Escrituras, queríamos instruidos, ¿sí? Instruidos por la palabra de Dios, ¿sí? Palabra con la eficacia de una espada de doble fila, ¿sí? Si solo escucháramos la palabra, seríamos claros, seríamos inspirados de cierta manera. Pero la celebración sería incompleta para nosotros. La celebración de que lo hacemos todos los domingos sería incompleta. Nos iríamos del templo con un corazón hambriento, todavía hambriento, incompleto. Y el caso es desde sus principios la iglesia. Desde sus principios la iglesia venera tanto la palabra de Dios como el cuerpo de Cristo. Lo que llegó a descubrir Scott Hahn. La iglesia, que existe en la iglesia una unión irrompible, una unión inquebrantable entre la palabra y la Santa Eucaristía. ¿Sí? No se puede, son inseparables. Palabra de Dios que celebramos cada misa y la Santa Eucaristía. Entonces, por eso dice las palabras esta iglesia. Dice la iglesia misma. La iglesia ofrece al feligrés el pan de vida. La iglesia ofrece al feligrés el pan de vida, tanto del banquete de la palabra de Dios, como el banquete del cuerpo de Cristo.
¿Sí? 2 banquetes podemos decir. Pero los hermanos separados se limitan a la palabra, como hacía Scott Hahn antes de su conversión. No experimentan, tomar en cuenta, no experimentan hermanos separados. El encuentro con el Dios viviente. El encuentro con el Dios viviente que nosotros somos privilegiados de disfrutar en la Santa Eucaristía. ¿Sí? Entonces, examinemos cómo la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, cómo esa palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos conecta hoy día con la Eucaristía. En los tiempos de Moisés, ¿sí? Éxodo, libro de Éxodo. En tiempos de Moisés, Dios hizo llover pan del cielo. ¿Sí se acuerda de esa historia? Dios hizo llover pan del cielo, la maná que alimentó al pueblo en el desierto, durante su jornada en el desierto. Esa jornada donde estaban caminando hacia la tierra prometida. Pero como dice la palabra, como dice Jesús en el Evangelio, ese pan fue perecedero. Ese pan fue pasajero. Perecedero, pasajero. Solo era pan físico, de alimentación para el cuerpo. Pero sirvió ese pan del cielo como un símbolo para prepararnos una señal de lo que Jesús iría a hacer más adelante. ¿Qué iba a hacer? Bajar del cielo para ofrecerse a nosotros como comida espiritual, comida imperecedera. Entonces, por eso Jesús proclama el Evangelio de San Juan, capítulo 6, el Evangelio de San Juan, proclama: yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. ¿Sí? Yo soy el pan de la vida, que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Sí? Bueno, ¿y qué más nos dice San Juan en ese capítulo? Pues nos dice, ¿qué nos dice San Juan en su Evangelio? Así que ¿por qué es que Jesús pudo bajar al mundo y darnos su carne de comer, su sangre de beber? Primero que todo, el verbo de Dios, presente con Dios desde la principio de la creación, tomó la carne humana, tomó nuestra condición humana, ¿no? Entonces, por eso, al tomar nuestra condición humana, decidió entonces que eso no iba a ser lo suficiente. Decidió darnos su ser enterito, darnos su ser enterito, carne para comer, sangre para beber, lo que Jesús mismo declara en el Santo Evangelio de San Juan. Por lo tanto, la Eucaristía nos conduce hacia el cumbre de la Eucaristía nos conduce hacia el cumbre de la amistad que Dios forma con su pueblo. ¿Sí? Hacia el cumbre de la amistad que Dios forma con su pueblo. ¿Sí? Y nos asegura, la Santa Eucaristía nos asegura, Dios con nosotros. Es Dios con nosotros hasta el fin del mundo. Y tenemos el comprobante en la Santa Eucaristía. Jesús realmente presente con nosotros. Entonces, cualquier persona que tenga que alguien la invita, personas que dicen que amigos los jalan hacia los hermanos cristianos y que allá pueden realmente alabar a Dios con más ánimo y éxtasis y esto y lo otro, que no se dejen jalar por allá. Allá jamás encontrarán a Jesús presente en la Eucaristía. No tienen el sacramento de la Eucaristía. ¿Sí? Los que se van a los hermanos separados se privan de las riquezas más grandes de la iglesia, que es el sacramento de la Santa Eucaristía. La iglesia primitiva creyó y celebró esas verdades sublimes, ¿sí? de la Eucaristía. Creyó y celebró esas verdades sublimes, comenzando con la última cena. La primera Eucaristía celebrada, que Jesús mismo la celebró. ¿Sí? Entonces la Eucaristía, para nuestros hermanos separados sepan, la Eucaristía no es invento de la Iglesia Católica. La Eucaristía no es invento de la Iglesia Católica. La Eucaristía es regalo del cielo. La Eucaristía es revelada por Dios, dada por Jesús, afirmada. La Eucaristía es afirmada por Cristo mismo. Que sepamos eso. Y eso lo sabemos de la santa palabra de Dios. Bueno, San Juan, Scott Hahn escribió esto y mucho más. ¿Cómo? Al ponerse a leer
los escritos de los primeros cristianos. ¿Sí? Entonces ahí pudo ver que hablaban de la Eucaristía, que hablaban del sacrificio de Jesús. Se convenció que la Eucaristía formaba parte de la iglesia desde el principio. Y pudo ver, se había equivocado con su opinión sobre los católicos. ¿Sí? Se equivocó al pensar que nosotros sacrificamos a Jesús repetidamente, ¿sí? Que sacrificamos a Jesús como repetidamente, como si lo estuviéramos clavando en la cruz otra vez en la Eucaristía. Se equivocó. Es una opinión falsa que hermanos separados tienen de nosotros los católicos. En su primera misa, Scott Hahn, al oír la congregación recitar las palabras Cordero de Dios, cada misa las recitamos, al oír esas palabras, Scott Hahn se asombró, se maravilló aún más. Llegó a entender. Nosotros recordamos y celebramos a Jesús, que murió una vez por la humanidad. Cordero de Dios, lo celebramos, lo recordamos, que murió una sola vez por la humanidad. Un sacrificio más allá del espacio y el tiempo. Un sacrificio eterno que se revive, que aún se revive y se actualiza en cada misa. Eso lo descubrió Scott Hahn. Entonces mostremos nosotros, además separados, que al participar del banquete de la Eucaristía, obedecemos lo que exhorta San Pablo, la palabra de Dios, que fijemos la mirada en Cristo, que miremos, busquemos a Cristo, que fijemos la mirada en Cristo. Hermanos separados pueden ver que la Santa Eucaristía hace toda la diferencia en nuestras vidas. La Santa Eucaristía hizo toda la diferencia en la vida de Santa Teresa de Ávila. Toda la diferencia. Ha hecho toda la diferencia ahora en la vida de Scott Hahn. Si mostramos a nuestros hermanos separados que la Santa Eucaristía nos transforma del hombre viejo del egoísmo y pecado, a ser el hombre nuevo y santo y justo, que hace un sacrificio de amor de su vida a la imagen de Cristo Jesús. Ok, Dios los bendiga. Un placer, privilegio estar con ustedes de nuevo. Muchas gracias, Padre. Muchas bendiciones también para usted y pues gracias por ese espacio, gracias por su tiempo y bueno, pues gracias por su aportación, ¿verdad? Para este ministerio, por este tiempo, ¿verdad? Que dedica y pues lo escuchamos para la próxima, primeramente Dios. Aquí estaremos pendientes. Ok, sí. Y ojalá que muchos puedan aportar la campaña del levantamiento de fondos. Claro, claro que le pedimos de sus oraciones también. Sí. En la misa de hoy pido por Unidos por Cristo y María, claro que sí. Dale, pues, okay. Gracias, Padre. Vayan con Dios. Hasta pronto, gracias, igualmente. Sí. Radio Católica. Unidos por Cristo y María.